Televisión. Buenos días, muy buenos días amigos televidentes de Uranio Televisión, el canal de la familia, y como cada semana ya estamos listos para asumir un rol importante en esta provincia, orientando, educando e informando. Y hoy tenemos la presencia de tres importantes invitados para hacer un diálogo interesante de la coyuntura política, también social y económica de la región y del país en general, pero vamos a presentar luego también, se encuentra con nosotros el ex alcalde de la provincia, ex parlamentario, y hoy en su calidad de presidente de la Cámara de Comercio se encuentra con nosotros don Leonardo Inga Vázquez. Del mismo modo se encuentra con nosotros esta mañana el profesor licenciado en educación, y me parece que está haciendo ya un doctorado, don Luis del Águila Valencia. Y también nos acompaña esta mañana el profesor César Nava, Luis Linares Nava. Ya me estaba acordando, en realidad a veces la mente es muy frágil, pero le damos la bienvenida al profesor Julio César Linares Nava, que esta mañana nos acompaña y además tiene una trayectoria fundamental, importante en su vida profesional. Ha sido director de la Unidad de Gestión Educativa Local, pero además también es un escritor importante en el marco de escritores de la Amazonía peruana. Ellos nos acompañan esta mañana y también nos acompaña vía Cal BMix, está conectado con nosotros esta mañana el economista Eleodoro Calixto Vázquez, quien también participará en este intenso diálogo aquí en La Semana, la revista importante donde se abordan temas fundamentales del país, la región y nuestra provincia. Le damos la bienvenida esta mañana a don Leonardo Inga Vázquez, ex alcalde, y hoy en su calidad de presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Alto Amazonas. Don Leonardo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo Alberto, muy buenos días a tus invitados y un saludo a toda la amable audiencia de este importante medio de comunicación de la provincia de Alto Amazonas. Muchas gracias, don Leonardo Inga Vázquez, por su presencia aquí en este programa La Semana, que nos permite abrir una posibilidad de diálogo para abordar varios temas que hoy incumben a nuestra ciudadanía de cara a las elecciones generales del 11 de abril. Damos también la bienvenida a don Luis del Águila Valencia. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Hugo Alberto. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, también vamos a sumar al diálogo también al profesor Julio César Linares Nava, que nos acompaña esta mañana. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Hugo. Agradecido por esta invitación para abordar los temas que usted considere. Correcto, pero antes de ir a los temas que vamos a abordar esta mañana, sería importante tomar por lo menos una opinión de lo que está pasando con este tema en las elecciones del 11 de abril,
con este tema de la exclusión de Forsyth y de la exclusión de López Aliaga, ambos candidatos a la presidencia de la República. ¿Tiene algún comentario, don Leonardo Inga? Bueno, lamentablemente, por lo que nos informamos a través de los medios de comunicación de alcance nacional, ¿no? Y también de alguna información de periodistas o gente desvinculada de la política, parece que el Jurado Nacional de Elecciones no está a la altura de la responsabilidad, ¿no?, que requiere su actuación transparente, imparcial y con apego a la ley, a la Constitución y sin tener ninguna carga emocional que permita actuar al margen de lo ya mencionado. Y creo que realmente, personalmente, no veo con mucha simpatía la actuación del Jurado Nacional. Algunos analistas han señalado que un tema administrativo puede sacar de carrera a un candidato apoyándose en la Carta Magna que permite que todos participen en una lista electoral. Sí, pero tiene que haber una interpretación correcta de las leyes. Y ahí ha habido una falta para que quede fuera de la carrera electoral. Y que realmente yo no entiendo, ¿no? El señor Vizcarra, si revisamos la ley, por ningún motivo podría estar postulando. ¿Con cuántos días de anticipación tiene que renunciar un funcionario? 6 meses. ¿No? De un cargo público, ¿no? Un ministro, para que pueda postular al Congreso o a un cargo público por elección, tiene que renunciar. Tú lo dices, 6 meses, estás enterado de la ley. Y el presidente de la República no necesita renunciar. Si lo vacan allá, postulo acá. ¿Dónde estamos? ¿En qué país estamos? Algunos han interpretado que no está considerado que un presidente no renunciante pueda no postular a un cargo de elección popular. Funcionarios de alto rango. O sea, el presidente no es de alto rango. O sea, vale decir que... Ministro, sí, para un ministro sí aplica, que no puede, para un presidente no. O sea, realmente es una locura. Es cierto que hay cosas que están pasando. Alguien decía que esta es una elección muy rara. Profesor Valencia, ¿tiene algún comentario sobre lo que está pasando en el Perú? En realidad este es un proceso bastante atípico, ¿no? No se han seguido las mismas, no están en las mismas condiciones que los procesos anteriores, pero yo no lo veo tanto por ese lado, yo lo veo por el lado mucho más complicado, que hay intereses muy fuertes detrás de eso para la exclusión de ciertos candidatos. Intereses como, por ejemplo, de no fraccionar a los grupos de derecha para hacer grandes bloques que puedan finalmente salir triunfantes en las próximas elecciones. ¿Usted cree que están jugando un partido para que la izquierda no llegue al poder? Yo creo que sí. Y eso significa... Sí, se pretende no debilitar a la derecha, no fraccionarla. López Aliaga es uno de los que dentro de la derecha ha entrado bastante fuerte, con un discurso bastante agresivo y ha empezado a calar en la gente, lo cual, en mi concepto bastante personal, creo que es una treta para tratar de solidificar la derecha y no fraccionarla. Bueno, de Aliaga en realidad a mucha gente ha sorprendido su exclusión, porque él prometió entregar su sueldo mensualmente como donación, pero eso es un delito, es una falta. Yo le veo bastante raro porque primero no se ha concretado el hecho, ¿no? Se ha hecho un anuncio, casi siempre estaba donando la mitad de su sueldo, inmediatamente, todo parece bastante sospechoso en este caso, ¿no? Primero, un hecho que no se concreta. Segundo, una víctima que se victimiza inmediatamente y se viraliza la victimización, ¿no? A mí me parece bastante raro. Por eso te digo, este es un proceso bastante atípico y creo que hay intereses mucho más poderosos que la simple exclusión de un candidato. Bueno, interesantes opiniones en esta primera parte. También sumamos a este diálogo para escuchar su punto de vista del profesor Julio César Linares Nava. Bueno, aquí hay que diferenciar. En el caso del señor Forsyth, me parece que se está aplicando la norma porque él no ha declarado el patrimonio real que tiene. Y en el marco de la transparencia, todos los candidatos están obligados a hacerlo. En el caso del señor Aliaga, yo veo que es un exceso. Francamente es un exceso porque al margen si ya se consuma el delito,
pero yo pienso que aquí lo que se tiene que cambiar son las normas. Las normas están dirigidas para favorecer a algunos grupos de poder, de hecho es así. Y yo sé que toda la batería del Estado, de la clase política, iba a estar en contra de Aliaga porque es un provinciano exitoso que le incomoda a la gente en Lima. En Lima mucha gente cree que porque de Lima son los únicos que piensan. Entonces, en el marco de la libertad de expresión y de expresar la voluntad que tienen los individuos, me parece excelente que un candidato diga que va a donar parte de su sueldo o la integridad de su sueldo. Además, en la práctica este señor, no es que sea un defensor de él, pero hay pruebas objetivas de que este señor, el 50% de sus ingresos durante años ha venido compartiendo con la población necesitada y que menos tiene, y algunos sectores que hacen un bien filantrópico, ¿no? Y eso hay que valorar. Por eso te digo que hay que modificar muchas leyes en el país y que sean pues funcionales a la hora de ser aplicadas. Es interesante. Vamos a sumarle al diálogo, también ya está en la línea con nosotros el economista Eleodoro Calixto Vázquez. Economista, ¿cómo le va? Muy buenos días. Señor Leonardo, me parece algo injusto. Creo que todos, cumpliendo las normas, tienen el derecho a participar en las contiendas electorales, y es la población, el votante, el electorado, quien debe decidir con su voto las nuevas autoridades, ¿no? En todo caso presidenciales y congresales para el periodo que viene. Entonces, en ese sentido, sectores de la población o de su plan de gobierno de otros candidatos posiblemente no les haya gustado, pero en aras de la democracia es importante que estos candidatos sigan en carrera, ¿no? Sigan en carrera, y es el electorado quien debe cumplir o con su voto ir al mejor candidato que cree conveniente la población. Interesante el punto de vista del economista Eleodoro Calixto, que se ha sumado al diálogo de este programa, pero vamos a ir al punto ya de nuestro diálogo esta mañana y ponemos en la pantalla el primer punto de este diálogo con otros invitados. A ver si nos ayuda, por favor, en la pantalla podemos ya poner la pregunta o en todo caso el tema de este diálogo. Dice: un estudio elaborado por CEPAL concluyó que las reformas implementadas en el Perú a partir de la Constitución Política de 1993 logró revertir la crisis existente al comienzo de dicho decenio, pero no solucionó el problema de la economía de una manera integral y eficiente, pero sí logró una importante estabilidad económica y social. Es la constitución de mayor vigencia en el Perú. ¿Cree usted que ya cumplió su ciclo como contrato social? ¿Requiere un cambio total o alguna modificatoria? Le cedemos el uso de la palabra a don Leonardo Inga Vázquez. Señor Vázquez, si puede prender su botella. Yo creo que si revisamos el contexto mundial, los países que están desarrollados, que lograron su desarrollo, tienen constituciones longevas, ¿no? Constituciones que han sufrido algunas enmiendas, algunas reformas, pero que desde que nacieron estas repúblicas los viene rigiendo, ¿no? En el Perú hemos tenido muchísimas constituciones. 12, con esta sería 13. Y el gran problema es que muchas veces las constituciones han sido una válvula de escape o una salida para una crisis en la que cayó algún gobernante dictador, ¿no? Y yendo al tema en sí del cambio de la Constitución, hay cosas en la Constitución que hay que reformar definitivamente.
Pero yo pienso que si nos ponemos en un debate que hay que hacer una nueva constitución, la población critican a los 130 congresistas, ¿no? Que es lo peor, esto. ¿Y quiénes van a ser los constituyentes? ¿De dónde va a salir? ¿De Marte van a venir nuestros constituyentes iluminados para hacer una constitución que va a regir 100 años? De nuestra sociedad va a salir. Y entonces vamos a tener constituyentes que de repente nos van a llevar al remedio peor que la enfermedad, ¿no? Entonces yo creo de que sin más ni más se debería de trabajar para que esta constitución, buscando consensos, se pueda reformar. Es bien complicado pensar de que vamos a tener una constitución que ya nos va a enrumbar al desarrollo, al bienestar, al esto, al otro, cuando la conducta del ciudadano no cambia, ¿no? Y el Estado, que es gente, ciudadanos que tienen la oportunidad de estar en el cargo, se pone un estatus de superioridad y en vez de facilitarle la vida al ciudadano, lo complican. ¿Qué debemos buscar? ¿Qué es lo que debe buscar el peruano? ¿Una constitución económica o un contrato social integral que permite mejorar la vida del peruano? Yo creo que debe haber una constitución equilibrada, porque si nos vamos a los extremos, por ejemplo, yo escucho a muchos que dicen que te tiene que garantizar la constitución esto, y nadie dice de dónde va a salir el recurso, ¿no? Entonces, yo creo de que tiene que consensuarse y tener una constitución que responda a nuestra realidad, a nuestro momento, ¿no? Y mirando el futuro, pero un futuro pues que realmente donde muchas veces también en la constitución es letra muerta, ¿no? Tanto por ciento del presupuesto de la República para invertir en educación, tanto por ciento en salud, sino tiene que haber un compromiso social en el Perú. Sin embargo, su partido, que está hoy postulándole a Johnny Lecano, plantea una nueva Carta Magna. Bueno, el partido hay un problemita, ¿no? El partido en sí no está funcionando como tal, lamentablemente, y esto es lamentable, y acá realmente también diría yo, nos hace una radiografía de lo que es lamentablemente la política en el Perú. Un partido con 64 años de historia no ha logrado tener una institucionalidad, y ese es el gran problema del Perú, la falta de institucionalidad, y nos pasa en todo el qué hacer en la República, ¿no? Y lamentablemente pues el candidato dice cambiemos la Constitución. ¿Usted no está de acuerdo con él? Yo sinceramente de acuerdo en cambiar la Constitución no estoy. Reforma sí, porque veo que es lo más saludable, lo más viable. O en todo caso una enmienda a ciertos artículos de la Carta Magna. Claro, pero consensuarlo, ¿no? Hay que consensuar. Yo pienso, en una oportunidad hablé con el doctor Javier Alba Orlandini, ya todavía constitucionalista, ¿no? Constitucionalista, y él decía, ¿no? Y proponía de que se convocara a una especie de senado, un grupo limitado de parlamentarios, ¿no? Que se abocaran a revisar y actualizar la Carta Magna íntegramente. Y esa propuesta lanzarlo a un referéndum para su aprobación. Y que el Congreso siguiera funcionando como tal, ¿no? Porque hay otro detalle que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en la bicameralidad. Cuando tenemos un gobierno presidencialista y con aires ya de dictadura, ¿no? Por decirlo menos, lo que le conviene es un parlamento como el que tenemos, ¿no? O sea, un Congreso unicameral. Unicameral, porque muchas cosas y por el bien del país
en el Senado muchas cosas se mejoran. Usted ha sido parlamentario, ¿por qué no propuso que se haga una Cámara de Senadores? No se logra los votos necesarios, ese es el gran problema. Mi bancada éramos 5. Hugo, tú sabes bien, te comentaba esa vez, 3 años me he pasado para lograr un grito de la población de todo el Perú, que era: eliminen la reelección de los presidentes regionales. La no reelección inmediata. La no reelección inmediata. 3 años para lograr al presidente de la comisión, o sea, cosas que van a chocar con intereses, algunos intereses, también hay gente que va cuidando, ¿no? O sea, y ese es el gran problema en el Perú. Entonces, yo creo de que definitivamente acá se tiene que llegar a mejorar la Constitución, a actualizar la Constitución. Hay cosas que hay que... Pero de otra manera van a repetir, o sea, van a pasar 1 año, 2 años en elaborar una nueva Constitución y que van a repetir casi todo. ¿Usted está de acuerdo que se haga algunas reformas a la Carta Magna? Una reforma sería lo más viable y se lo apruebe un referéndum. Correcto. Sin embargo, el profesor Luis del Águila Valencia, que promueve la candidatura de Verónica Mendoza, él está de acuerdo que se elabore una nueva Carta Magna, convocando un referéndum. Profesor Luis del Águila. Bueno, en primer lugar, yo quiero aclarar que no soy ni promotor de campaña, soy un simpatizante. Creo que Verónica Mendoza es la candidata ideal para gobernar el país. O sea, no promuevo campaña, no estoy en ningún equipo, libremente estoy después de analizar. Pero ¿estás de acuerdo que ella plantea al país una nueva Carta Magna? Por supuesto, y te voy a manifestar los motivos. La Constitución actual, la Constitución del 93, va a cumplir 28 años este año, ¿no? De mayor vigencia, en realidad. La de mayor vigencia, aparte de la 1883 más o menos. Va a cumplir 28 años. ¿Quién ha celebrado los 15 años, los 25 años de esta Constitución? Nadie. ¿Por qué? Porque la población no ha interiorizado la importancia de una Constitución. La población, la ciudadanía, vive al margen de la constitucionalidad. Eso es gravísimo. Don Leonardo Inga menciona 2 puntos importantes que hay que tener en cuenta en temas constitucionales. Uno es el consenso, que es dificilísimo de lograr, y otro es el cambio de la clase política. Los problemas de un país no se van a solucionar con el simple cambio de una constitución. Tiene que cambiar la clase política, la cuestión de actitud. Entonces, estos 2 puntos a mí me parece sumamente importante. El cambio de la constitución no es un tema nuevo. El partido de don Leonardo Inga, en el 2001, con el doctor Paniagua, tuvo la oportunidad de cambiar la Constitución. Una nueva Carta Magna. Así es. Y efectivamente el doctor Paniagua formó una comisión para la elaboración de una nueva Constitución en el 2001. Tenía 28 integrantes. Esta comisión, que se creó mediante un decreto ley y todo eso, trabajó durante bastante tiempo. Finalmente llegaron a hacer un informe, ¿no? Y donde proponían 3 puntos importantes. O sea, uno, que se retorne a la Constitución de 1979, con todos lo que contemplaba la Constitución. Lo otro era la reforma total, pero bajo los alcances de la Constitución del 93, porque sí tiene el artículo necesario para reformar la Constitución en este marco. Y lo otro era aprobar un referéndum para ver si quieren ir, y si quieren ir, a hacer pues una nueva Constitución y someter. Eso eran las 3 sugerencias que ha hecho esta comisión que formó el doctor Paniagua. No pudo concretarse. ¿Por qué? Por lo que señala don Leonardo. No se puede lograr consensos en el Parlamento. O sea, el cambio de la Constitución tiene que ser un trabajo serio, sostenido durante mucho tiempo. Y tiene que haber pues el consenso en el Parlamento. Una Constitución nacida del consenso va a ser el instrumento político, jurídico para el desarrollo de un país. La Constitución del 93, ¿por qué tiene que cambiarse? Porque no nació de una aspiración popular. La Constitución del 93 no nació de una aspiración popular. Nadie pedía cambio de Constitución en esos momentos, como sí lo pedían en anteriores oportunidades, como sí se está pidiendo ahora, por ejemplo. Varios candidatos están pidiendo el cambio de la Constitución. ¿Por qué nació la Constitución del 93? Nació para legitimizar, nació como un instrumento
político y jurídico para legitimizar el golpe de Alberto Fujimori. Para eso nació la Constitución del 93. Claro, lo que señala don Leonardo Inga, que hay que hacerle reformas a la Constitución ya se le hicieron 11 reformas hasta el momento. El 95, el 2001, 2003, y esta última... Y aún siguen habiendo reformas a la Carta Magna. 11 reformas tiene la Constitución, pero no se ha ido a lo sustancial, no se ha ido a lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que buscar una Constitución? Una Constitución tiene que buscar un Estado promotor, un Estado regulador y un Estado descentralista. No, estamos queriendo volver a la Constitución del 79. Sí, la Constitución del 79 era muy buena, pero tendría que realizarse algunas modificaciones. ¿En qué aspectos, por ejemplo? El tema económico, por ejemplo. El tema económico tiene que revisarse. Es importante, porque tú puedes señalar un montón de cosas, pero si no te centras en lo económico, no vas a poder tener ningún éxito. Hay gente que promete cambios en educación, pero no ve cómo se van a lograr esos cambios en educación. El Perú es uno de los países con más bajo rendimiento en la región. Bajísimo rendimiento. No podemos salir del hoyo por más de 15 años. 28 años va a cumplir la Constitución que ha implantado el nuevo modelo económico y con él el nuevo modelo educativo. Sin embargo, ¿cuánto hemos avanzado en educación? No hemos avanzado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una comparación sencilla. ¿Cuánto inviertes en educación? ¿Cuánto mejora tu rendimiento? El rendimiento, la calidad de la educación está en estricta relación con la inversión en educación. Si tú inviertes poco en educación, tus resultados van a ser bajísimos. Mire usted la precarización de la educación pública en la que estamos. Una educación pública de bajísima calidad. Una educación pública, siendo pública, desigual. No es lo mismo la educación urbana que la educación rural. Entonces tenemos muchas cosas que cumplir con el país, que sin embargo no se pueden hacer por esto que señala por la falta de consenso. Ahora, en el 2003 se ha intentado nuevamente, creo que el mismo Congreso fue el que pide el cambio de la Constitución y se formó una comisión. Te recordarás, la presidía Henry Pease. Henry Pease propone, con su grupo parlamentario, propone la nueva Constitución. Han hecho un proyecto de ley de nueva Constitución, sin embargo, se detuvo ahí. Nadie más. ¿Por qué? Por falta de consenso. No hay acuerdo. Sin embargo, el CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, señala claramente que el Perú llegó a una estabilidad económica y social con la Constitución de 1993. Si eso ha permitido que la gente tenga mejores ingresos, mejor calidad de vida, ¿por qué hacer cambios sustanciales, haciendo cambios a total a la Constitución? ¿Por qué no puede haber alguna reforma, como dice don Leonardo? El tema es que macroeconómicamente quizás hemos mejorado, pero la pobreza monetaria continúa. La pobreza se ha incrementado en los últimos años. O sea, no podemos decir que el Perú vive en una bonanza económica. Eso no es verdad. Eso es ver las cosas de espaldas a la realidad de la población. Las cifras te indican con claridad que macroeconómicamente podemos estar bien. Antes, cuando usted debe recordar algo, por ejemplo, cuando uno iba a una entidad financiera para que te den un préstamo, no era sujeto de crédito, porque primero tenés que estar formal, tener una empresa o estar trabajando en el Estado. Hoy, cualquier ciudadano que tiene su recibo por honorarios puede ser sujeto de crédito. Eso no significa darle calidad de vida a partir de esa Carta Magna del 93. Yo creo que sí es un avance importante, pero no es solamente eso. Hay cosas mucho más importantes que tienen que cambiarse en el país. El monopolio económico, los oligopolios, y están sobre la base de esta norma que es la Constitución. Entonces eso tiene que cambiar. Sumamos al diálogo también al profesor Julio César Linares Nava sobre este mismo tema, profesor Linares Nava. Mira, la verdad que la Constitución que tenemos es una Constitución muy declarativa, muy retórica, ¿no? Pero en el fondo no se ha preocupado del elemento más importante de la sociedad, el ser humano. Entonces necesitamos una Constitución que sea humanista, ¿no? Sin descuidar el tema económico, ¿no? Sin descuidar el tema científico, el tema cultural. Y entonces, si analizamos todas las constituciones peruanas, pecan de ser así retóricas. Dicen tantas cosas que no son funcionables. Son declarativas nada más. Declarativas. Entonces lo que necesitamos es una constitución más funcional,
O sea, que no se haya, aplique en todo no hayan caso. tantos artículos y capítulos que al final no sirven para la maldita cosa, ¿no? Y otro aspecto es que las constituciones no tienen que estarse cambiando porque se le antoja a alguien. Las constituciones, las reglas de juego del hombre deben ser sencillas, precisas, que sirvan. Y si dado los tiempos y el espacio haya necesidad de hacer reformas, se la tienen que hacer. Y no es cuestión que lo haga un partido. Ya es hora que la sociedad peruana, aparte de la clase política, la sociedad peruana tiene que empezar a proponer desde sus colegios profesionales, reunir a los más esclarecidos, a los más capaces que conocen el tema, y todos en conjunto, este Perú profundo, plantear una constitución que realmente nos sirva para modernizarnos. ¿Usted cree que lo que ha hecho Chile nos está tomando la delantera en esa referencia como país para llevar justamente el referéndum a una nueva Carta Magna? Mira, Chile tiene la audacia de reunirse con los mejores en todos los campos, y siempre ha sido así, porque hay una necesidad de desarrollar el país, de crecer, de transformar el país. El crecimiento y el progreso de una sociedad debe alcanzar a todos, y entonces para eso convoquemos a los mejores, ¿no? Porque si creemos que un grupo nos va a dar una constitución, ese grupo político lo que hace es va a legislar en favor suyo, y eso no le conviene al país. Necesitamos que la sociedad, los colegios profesionales participen de manera más activa, se involucren más ¿no? En el tema del Estado y de la gobernabilidad. De lo contrario, vamos a seguir siempre en estos problemas de tener leyes que no nos sirven, y no nos sirven porque a veces están muy centrados en el tema económico, ¿no? Claro. La economía es una de las ciencias más ambivalentes, más subjetiva es la economía, porque si revisamos la economía a lo largo de la historia, siempre los movimientos económicos han favorecido a unos cuantos y han perjudicado a la vasta masa social. Entonces, necesitamos una constitución más, como decía don Leonardo, más equilibrada, más holística, más integral, que el centro sea el hombre, ¿no? Y esa es la constitución que teníamos en el 79, ¿no? Era más inclusiva. Mejor que esta constitución que tenemos hoy en día. Entonces, recapitulando, haciendo un resumen, necesitamos hacer un esfuerzo de síntesis de esa ampulosa constitución que hoy tenemos. Bueno, interesante. Bueno, pero tomando la referencia de Chile, estaba leyendo ayer que se han sumado para la elaboración de la nueva carta en Chile. Desde abajo están haciendo talleres con ama de casa, con sectores involucrados en comedores populares. Es decir, Chile está yendo desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Eso es una buena propuesta la que está trabajando Chile. ¿No sería bueno que el Perú también tome esa referencia, profesor del Águila? Sin duda, o sea, mire, yo quiero insistir en la importancia de los consensos. No va a haber una buena reforma constitucional si no hay consensos. Si un solo partido va a impulsar un cambio e imponer sus formas de pensar, no es posible. No es posible. Creo yo que esta constitución, como señalas, y como lo señala don Leonardo, ha sido una constitución que ya cumplió su ciclo, porque nos llevó efectivamente a un equilibrio económico, a una estabilidad económica, que eso es muy importante, pero ha llegado el momento de pensar en los demás, de no pensar solamente en los grandes, en la gran empresa, y pensar en el ciudadano de a pie, porque lo que ha hecho esta constitución es promover la inversión, es verdad, no podemos negar eso, pero ha promovido la inversión en desigualdad de condiciones. Mire usted el caso de Telefónica, por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Y así como los monopolios que se van formando, los oligopolios, grupos de personas que monopolizan y en desmedro de la economía nacional. Bueno, Nietzsche, que este filósofo alemán me parece, dijo, siempre habrá desigualdad, no va a haber una igualdad total. Sin duda. Va a haber pobres y ricos. Va a haber siempre desigualdades. Perdón, sin embargo, tiene que haber equidad. Lo que se trata es de que un país logre el bienestar para su población en conjunto. Definitivamente unos van a tener más, otros tendrán menos, porque depende de muchos factores, ¿no? Si un padre de familia se sacrifica, se esfuerza y hace que su hijo sea profesional,
lógicamente la calidad de vida y sus ingresos de esa persona como profesional va a mejorar. ser mejor. A que un hijo, bueno, ya pues si quieres estudia y si no ya veremos, a ver, aunque sea te vas por ahí a cargar bultos en el puerto, entonces ¿cómo pues venir igualdad? ¿Usted comparte a idea de alguno que señala que hay que combatir la riqueza con otros? No, aquí hay que generar riqueza. El Perú, y eso es creo que nuestro gran problema para empezar. Los países que no tienen recursos naturales se esfuerzan por sacar agua de la arena. Viven en el laboratorio. Caso de Israel, por ejemplo. Viven en el laboratorio, ¿no? Como a la arena le hago agua, ¿no? Y eso genera al final, genera bienestar, genera riqueza para su población. Entonces nosotros en el Perú, como hemos tenido tanta abundancia en todo, creo que eso también nos ha permitido a votar las cosas, no a manejarnos de una forma ahorrativa, ¿no? Y si tú puedes ver el agua, tú ves una tubería rota en la calle, nadie llama a Loreto para decir vengan a arreglar esto. De los 200 años de república que tenemos, ¿en qué momento el Perú estuvo en su etapa más cumbre, económicamente, socialmente, políticamente? Y yo creo que sería muy complicado decir, pero si yo llegué al Congreso con el presupuesto de la República, creo que era 55.000 millones el año anterior, y lo dejamos en 135.000 millones. La pobreza en el Perú en los últimos años definitivamente sí se ha reducido, lo dicen todos los estudios, los indicadores, todo. Pero se ha reducido la pobreza, pero se han marcado más distancias entre el que tiene, entre pobres y ricos, y el que no, todavía está abajo, se ha marcado. Entonces, pero definitivamente yo creo que tiene que haber una conducta del ciudadano, de la persona, porque en el Perú, y es tanto que se estaba hablando de Chile, en el Perú, ¿quién está primero? Yo. ¿Quién está segundo? Yo. ¿Quién está tercero? Yo. Hay mucho individualismo. Yo. Entonces, y eso trasládale a la autoridad. Y ya sabes los resultados, ya hemos visto los resultados del yo. Entonces, ¿qué sucede? En Chile, yo una oportunidad, cuando estuve en el colegio, en la quinta secundaria, llegó una estudiante de Israel, ¿no? Y yo había leído algo del tema de Israel, y ellos decían, agarraban su arena, y alguien le preguntaba, acá tenía la arena, y alguien le preguntaba, ¿quién está primero? ¿Tú o esta arena? No, esta arena está primero, después estoy yo, porque sin esta arena yo no existo. No, o sea, han mentalizado. Lamentablemente nosotros en nuestra república, ¿cómo nació la república? Peleándose los mismos peruanos, todos querían seguir siendo quería una monarquía, quería San Martín. Que un rey lo siga manejando. El caudillismo. ¿No? O sea, en la guerra con Chile, en la guerra del Pacífico, los Estados Unidos, el gobernante se largó llevando la plata que debía de haber servido para defender el territorio, ¿no?, a los peruanos. Y seguimos 200 años, vamos a cumplir, y seguimos con la misma problemática, ¿no? Como dicen los conocedores, los profesores que están más vinculados a educación, y definitivamente la educación tiene un montón de factores que realmente no ha permitido, factores que han jugado en contra, ¿no? Porque muchas veces la autoridad dice, infraestructura, pero no, pues la infraestructura es parte de, ¿no? Yo visité un distrito y llevé las constituciones, ¿no?, que nos dan siempre a los congresistas para repartir a la población de tu región. Llevé y le pedí a una alumna de quinto de secundaria que me lea un artículo. Un artículo de la Constitución. Quinto de secundaria, un distrito, no sabía leer. Y ya estaba egresando ya. Entonces, ¿cómo puede captar lo que alguien no sabe leer? ¿No? Entonces, como decía, ¿no?, decía Lucho, el profesor también, el tema de la educación en el medio pública, en el medio urbano, es una cosa,
y el medio rural es otra cosa, como les comentaba, ¿no? Hay una diferencia entre lo rural y lo urbano. En la BD se peleaban el primer puesto 3 alumnas, y las 3 alumnas son médicos ahora, hace poco que me enteraron. Entonces, eso son logros, ¿no?, que deberían de repetirse, ¿no?, de repetirse en nuestros... Sí, pero esos son excepciones, sí, profesor mira, Nava. el crecimiento económico de los últimos 20 años en realidad no se debe a la Constitución, se debe a los resultados de la educación. No tendremos la gran educación, pero finalmente hemos visto los frutos de la educación. Mayores masas del pueblo ha tenido acceso a la educación. No será la mejor. Sin embargo, esa educación ha permitido que desde las clases populares surjan profesionales diferentes. Esa educación paupérrima que tenemos aún ha permitido cierto cambio en la mentalidad. Hoy, por ejemplo, el peruano ya no está pensando en las 8 horas de trabajo. Si queremos tener algo en la vida, todos los peruanos estamos convencidos que debemos trabajar mucho más de 8 horas. Y entonces ese trabajo masivo en el peruano ha permitido que la economía crezca, ¿no? Y bueno, y eso se ha asociado también con los temas... Pero usted no cree que esa educación que usted plantea, usted la está de alguna manera asumiendo que sí es por lo menos regular, no es parte de ese compromiso social que está enmarcado en la Carta Magna de 1993? Mira, esta educación debería ser mejor, tiene que ser mejor en el tiempo. Tenemos que tener esa ilusión que vamos a mejorar. Va a ser un esfuerzo de todos los peruanos. Pero está demostrándose, en estos 20 años se ha demostrado que la educación va a ser la capaz de que podamos llegar a una mejor economía. Ya no estemos pensando al revés, no pensemos que una buena economía me va a dar una mejor educación, no, va a ser al revés. Una educación que sea el producto del compromiso del padre de familia y del alumno, van a sacar adelante un modelo de economía diferente, un modelo de economía de bienestar. Pero la educación debe ser un tema integral, ¿verdad? Padre de familia, alumno, pero también Estado, infraestructura, mejor capacitación, mejor sueldo del maestro. Es integral en realidad. Claro, porque ¿quién es la persona más... ¿quién es el primer responsable de la enseñanza? ¿El maestro o el padre de familia? El padre de familia. ¿Y quién es la persona, el primero, el responsable del aprendizaje? Es el alumno. Entonces, como usted verá, es un tema familiar. Y aquí tenemos que ver también el tema de la familia. Si queremos realmente que la sociedad prospere, nos tiene que preocupar desde lo más profundo el elemento básico de la sociedad, la familia. Hoy tenemos que trabajar todos los peruanos por consolidar esa institución de la familia. Porque ¿dónde te van a enseñar los verdaderos valores que necesita esta sociedad? En la familia. En la familia. Y si la familia está cohesionada y esa familia practica valores, eso va a repercutir en la sociedad. Una sociedad que va a saber valorar, va a ser una sociedad que respete las normas, los principios de la sociedad. O sea, usted está validando de alguna manera que la Carta Magna de 93 en educación por lo menos ha sido algo regular. Bueno, medianamente. Ha sido la necesidad de la gente, Profesor del Águila. Fomentar la equidad para reducir las desigualdades. ¿Eso dónde lo vamos a concretar? En el marco constitucional. No hay forma de fomentar la equidad para reducir desigualdades al margen de la Constitución. El marco jurídico te va a llevar a esta condición. Correcto, profesor del Águila. Me dice que está pidiendo su tiempo también el economista Calisto, que además ha sido director de de la institución del Tecnológico Amazonas, ¿verdad? Economista, disculpe que nuestro productor no nos haya de alguna manera advertido de su presencia, pero gracias, por favor. Sobre este tema que estamos hoy abordando, ¿usted cree que este tema de la educación del año 93, la Constitución del año 93, ha mejorado en algo en la parte educativa? No creo que está enmarcado en eso. ¿Qué cree usted, por favor? Sí, Guardor, lo que quiero hacer es la Constitución, ¿no? La Constitución, tenemos 12 constituciones desde que el Perú se independizó, y la que más duró más de 50 años ha sido la Constitución de 1868 a 1920, ¿no?
y la siguiente 1933 a 1979. Y la tercera es la que tenemos, la actual, ¿no? De la 1993 hasta la actualidad. Bueno, la Constitución es la Carta Magna, la ley de leyes, y se basa todo el aspecto de desarrollo de un país, ¿no? El aspecto social, el aspecto económico. Me voy a referir precisamente al aspecto porque es, de alguna forma tengo conocimiento, ¿no? Haciendo una comparación nomás de los articulados de la Constitución de 1979 con de la 1993. En un articulado, ¿qué dice la Constitución del 79? Que prohíbe los monopolios, oligopolios, la acaparación de las personas, ¿no? De la Constitución de 1993, diferente, ¿no? Dice que el Estado promueve el desarrollo y la libre empresa, ¿no? Y solamente regula la libre competencia. Y producto de esa Constitución del 93 se crea Indecopi. Y justamente Carlos Bologna había criticado Indecopi porque nada, es una institución, como la llamaba el Frank. Indecopi es un ente regulador. Sí, pero no regula en la práctica, ¿no? No regula la libre competencia, ¿no? Porque hay monopolios y oligopolios que están en el mercado y en la economía. Estos monopolios imponen el precio al consumidor, y el consumidor tiene que pagarlo porque al final son las únicas empresas que venden el servicio. Entonces hay una diferencia marcada, ¿no? La otra diferencia de la 79, que los recursos naturales es del Estado, que regula. Un claro ejemplo le doy, los famosos contratos ley, que la Constitución del 93 ha dado la posibilidad de inversionistas nacionales y extranjeros. Un claro ejemplo es la concesión del aeropuerto de Tarapoto. De Tarapoto a una concesión no privada. Nos decían que no podemos construir ese contrato ley dentro de 120 ningún otro aeropuerto. Entonces, perjudicaba internamente a toda la sociedad de Alto Amazonas y los pueblos adyacentes. Porque con este contrato de ley, ni siquiera al entendido podríamos mejorar esta aeropuerto. Pero la Cámara del Comercio insistió para que al aeropuerto se dé utilidad en momentos ahora justamente lo necesitamos, en problemas de emergencia sanitaria, ¿no? Y nos recurrimos a Positran para interpretar esto. Y justamente ante la interpretación, ¿no? El aeropuerto no es una nueva construcción, por lo tanto lo podemos mejorar, sí. Y por lo tanto ese contrato de ley que nos prohibía tremendamente de poder mejorar, entonces producido subsidiario. Economista Calixto Vázquez, ¿usted está de acuerdo de que se haga modificatorias a la Carta Magna del año 93 o se haga una nueva constitución? Considero que se debe reformar los artículos que median a la población, ¿no? Al consumidor final. Bueno, haciendo un ejemplo, ¿no? De Alto Amazonas, de lo que es una zona de inflación. Van a tratar le interesa al interés público. Entonces nosotros no podemos, como Estado, por el contrato de ley, resaltar, porque está en una gran cantidad de población. El Estado reserva su rol importante a hacer equidad, ¿no? De disminuir las brechas que existen. Si un empresario privado no puede ir, entonces el Estado debe subsidiar eso. Por eso somos peruanos, por eso es el Estado, para subsidiar, ¿no? No estoy diciendo que sea un empresario, sino subsidiar a lo que realmente es de la población. Entonces, la Constitución del 93, el Estado ha perdido un rol importante, ¿no? Que es el rol de regulador, de orientar.
Y eso lo vivimos en carne propia en Yurimaguas, en Alto Amazonas, ¿no? Con los famosos contratos de que mucho tiempo el concesionario hacía prevalecer que no podíamos, en todo caso, mejorar, rehabilitar este aeropuerto que tenemos acá. Entonces, en ese sentido, considero que sí, Constitución, reformas tremendas, ¿no? Para el beneficio de la población, para las personas. Ahora, sé que no es un país vecino. ¿Cómo está reformando su Constitución? ¿A pedido de los congresistas? No, a pedido de una revuelta social que ha pedido la población de Chile, haciendo un referéndum. No lo ha hecho la clase política porque ha querido, sino ante una revuelta social presionado por la población, casi le cuesta el puesto al señor Piñera. Entonces han tenido la clase política hacer un referéndum para hacer una nueva constitución que lo están haciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que la clase política debe tener olfato, ¿no? No vaya a ser que una vez, ahorita hay inconvenientes por la pandemia, después de esto haya condiciones para una área social y existe una nueva constitución, ¿no? Ya con problemas sociales, conflictos, no se va a eso. Entonces la clase política de Chile no la ha hecho por iniciativa propia, sino que el pueblo, la mayoría, uno, por los abusos que cometen las AFPs, por ejemplo, ¿no? Las AFPs nacieron para tener pensiones dignas para el trabajador. Copiamos el modelo chileno, traímos acá al Perú, ¿no? Entonces Chile se dieron cuenta también, igual que nosotros nos damos cuenta, que las AFP no dan pensiones dignas, pues, ¿no? Entonces, si ese es el objetivo, no hemos hecho nada. Tenemos que cambiar también en ese tema, ¿no? Importante, de reformas realmente importantes que tienen relación, es decir, al interés común, que el Estado no pierda su rol importante de regular, de subsidiar a las poblaciones que menos tienen, ¿no? En el aspecto educativo, en el aspecto de salud, ¿no? Y unos aspectos importantes que el Estado no debe prescindir de eso, ¿no? Y el Estado que ha hecho con esta Constitución, salirse de acá. Es decir, no, la empresa privada lo va a hacer, pero la empresa privada no es rentable, tío. Entonces ahí debe entrar allá del Estado, donde la empresa privada no puede ir. Entonces se llama subsidiar, ¿no? A aquellas poblaciones. Entonces, en conclusión, considero debe haber reformas importantes, ¿no? A la Constitución. Y no esperemos la convulsión social, que es prácticamente presiona ya al gobernante a hacer una elección en Chile. Ha sido un pedido ya de la población y los antes ya han convocado. Esa sería mi opinión, señor Goldberg. Bueno, muchas gracias, economista Calisto. En realidad él asume de que hay que hacer algunas reformas a la Carta Magna, no pide una reforma total de la Constitución. Sin embargo, me parece que el que pide mayor Estado, es decir, más Estado, que no sea ni siquiera subsidiar, sino más Estado, es el plan de gobierno de Verónica Mendoza. Más Estado, cuando evidentemente hoy mismo se está notando claramente que el Estado no puede comprar ni siquiera las vacunas. Es decir, la situación es bastante complicada, profesor Leder Águila. El Estado es un mal administrador. Está comprobado, las empresas estatales han quebrado. El estatismo exagerado no le hace nada bien a un país. La propuesta de Juntos por el Perú no va por ese lado, no va por el lado del estatismo total. Tiene que haber promoción de la inversión privada. La inversión privada genera empleo, genera ganancias, genera riqueza. Sin embargo, tiene que ser regulada. El gran problema en el país es la falta de regulación. Mire usted lo que ha ocurrido en pandemia. ¿A quién se le imaginaba que un paracetamol de 10 centavos va a llegar a costar 20 soles? Pero ahí hay un ente regulador en salud. Hay un ente regulador en salud. O sea, en Ocinemí es un ente regulador en temas de energía y petróleo. El tema de regulación no está bien hecho en el país. Ese es el Ocitel regula el tema del problema de la telefonía. ¿Quién ha sancionado ese problema? Nadie, ¿no? Es la ineptitud y la
Micrófono. Ya, sí está prendido. Es la falta de sensibilidad de la gente que ya está involucrada en el sector público. ¿Cómo puede competir el Estado con la farmacia para que no llegue a 20 soles un paracetamol? Teniendo abastecido, estoqueado las farmacias de los centros de salud, de los hospitales. Falta de regulación, así De es. los hospitales, o sea, ni siquiera diciéndole ni notificándole al dueño de la farmacia, oiga, no puede pagar, no puede cobrar usted 20 soles por un paracetamol, tiene que vender bueno. Porque estamos en una economía de mercado, En el además. hospital la gente está comprando a un sol, no es loco la gente para pagar 20 soles, pero ¿qué va? Va al hospital Y no hay, receta. pues. No hay. No hay. Claro. Eso es ineficiencia, ineptitud, falta de sensibilidad de que y es una cadena de funcionar. Y vieras lo fatal es que cada gobierno trata de agarrar a su manejo cada cosa donde le ve Donde hay dinero. rentabilidad, ¿no? Pasó con el gobierno. Ese es un Estado corrupto. Pasó con Vizcarra, pasó con Fujimori, si no, nos vamos más atrás, ¿no? Entonces, el gran problema no es poner control control de precios, ¿no? Como ya lo hemos vivido en tiempo de Alan. O sea, vale decir, hablando ya de manera Promover concreta, la competencia. A mí como Estado, Pero la libre competencia en igualdad de condiciones. claro. Eso es lo que tiene que haber. Las igualdades de condiciones están dadas. Las carreteras, antes decíamos, para llevar un producto de tal a cual lugar, se encarece porque me demoro 15 días en la carretera, ¿no? Era lógico. Pero ahora no. Ahora no. Entonces, el Estado tiene que preocuparse de generar las condiciones, ¿no? Los errores que se han cometido que no se vuelvan a repetir. Y eso es lo que yo digo, por Dios, si ya se cometieron errores, ¿por qué volvemos a cometer los mismos errores? por eso me preguntaba, ¿es necesario cambiar la Constitución parcialmente, totalmente? Porque si estamos hablando que el Estado peruano, el Estado no es un ente regulador, no participa activamente, entonces, ¿qué estamos hablando de la Constitución? ¿Qué va a cambiar? La interpretación del funcionario. Al funcionario no le interesa que haya paracetamol en el hospital, porque de repente es accionista, es socio de una empresa, cadena de una farmacia que está al frente, farmacias. que está al frente del hospital. El tomógrafo del hospital, por poner un ejemplo, el tomógrafo del hospital está malogrado. No le interesa arreglar al del hospital, porque el medio que está ahí tiene un consultorio al frente donde hay un tomógrafo particular y de ahí tiene que pagar. ¿Y eso lo arregla la Constitución Falta de o es regulación. actitud del ser humano? Falta de regulación. Falta de regulación. Así se dan las condiciones. ¿Por qué no se esfuerza el funcionario por hacer las cosas bien? Eso es lo que yo no logro. Ahora, el asunto, don Leonardo y profesor Julio César, lo que tiene que quedar claro es que por más reforma constitucional que haya, por más que cambies toda la Constitución, si la actitud de la clase política La no cambia, conducta del ser humano la también. conducta de la Del clase política no individuo. cambia, estamos fregados. No va a haber cambios sin el cambio de la clase política. Tenemos una clase política que tiene que mejorar. Y yo pienso que es la conducta del individuo, no También, solo de la Yo clase creo- política. Yo creo que en el Perú hablar de clase política ahora con la no reelección de congresistas, de presidentes, de alcaldes, creo que clase política en el Perú prácticamente es algo Muy etéreo, muy laxo, muy muy Entonces, insignificante. Yo pienso. Cada ¿no? grupo Yo que entre es pienso- peor que el anterior. Yo pienso que el ¿De ciudadano. qué va a servir la Carta Magna? La Sí. conducta del ciudadano. Yo escucho, me apeno, ¿no? Y me siento mal, digo, oye, yo he estado años en el Estado, en la misión pública, ¿no? O sea, usted hace un caviar para López Aliaga. No, digo, estoy años en la misión pública y cuando me entero por ahí que un jovencito ha estado en una, como el Dreles, ¿no? De educación, o ¿cómo se llama? UGEL, ¿no? En una UGEL esto. Y ahorita está denunciado porque desfalcaron 20 millones esto, y dicen, no, la casa de 5 pisos, de 4 pisos de allá es de ese fulano, la de allá era del otro, pero ya le quitó su testaferro, ya, o sea, por Dios, ¿no? Y es para llorar, realmente, Claro. es para llorar. Y yo digo, ¿qué he hecho 10,
15 años trabajando para el Perú, cuando en vez de ¿Cuántos años usted le ha mamado la teta al Estado, don Leonardo Inga? No, el Estado me ha dejado a mí mal. Bueno, yo he sido alcalde entre distrital 3 años, provincial 10 años, congresista 5 años, pero antes de eso también he servido. ¿Te acuerdas que antes había la CODEA? El CODEA. CODEA, claro. CODEA. Y en la descentralización que se hablaba en ese tiempo, había CODEL en Lagunas, el Comité de Desarrollo. Ahí también me pusieron para 2 escritorios y no había más nada porque yo no era de la simpatía. Era un servidor público también. No, pero no soy él. No tenía ni secretaria. No. Yo pienso que lo que le ha ocurrido al país es que se ha metido a la política gente que no debió llegar nunca. Porque, ¿qué hemos podido apreciar? En todo el proceso que ha vivido el país hasta hoy, en 200 años de república, es una historia de improvisaciones. Todos los gobiernos han llegado improvisados al Estado. Vamos suponiendo, vamos haciendo una cuestión ideal, una ficción, que esta sociedad peruana, de manera consensuada, todos los sectores profesionales, todos los peruanos hacen una constitución, ¿no? Pero con los que llegan a la política, improvisados y corruptos, no vale de nada esas reglas de juego. Las reglas de juego se hacen para respetarlas. Y por naturaleza moral, todo ser humano, su vida está dirigida por reglas de juego, ¿no? Entonces, si es así, deberíamos convocar desde las bases más amplias, los colegios profesionales y también los políticos, lamentablemente, a plantear una nueva constitución, revisando el pasado, mirando el presente y también proyectándose hacia un Perú moderno. ¿Usted cree que cambiando la constitución, reformándola, va a cambiar la ambición del hombre? Dentro de esa reforma de la constitución tiene que estar un capítulo de educación, una educación planteada en unos principios claves. Tiene que haber principios claves para desarrollarnos, porque así como estamos, no podemos caminar. Hay grandes errores en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, voy a plantear una nomás. Fíjate, mientras que los países más desarrollados llevan hasta 7 áreas en el plan de estudios, el Perú lleva hasta 15 áreas en el plan de estudio. ¿Cuál es la diferencia entre 15 y 7? Es que se centra mayor tiempo en el desarrollo de áreas básicas y no tener un alumno de secundaria llevando hasta 15 asignaturas o áreas. Es distraerle al joven. Otra cosita, en los países más desarrollados se empieza a la enseñanza de la lectoescritura a los 7 años. En el Perú empiezan desde los 4 años. Los jardines han equivocado su rol. ¿Y por qué? Porque a veces creemos, y eso viene de la familia, a veces creemos porque el niño salta, grita, corre, o de repente tiene un despuntar en la memoria, un despertar en la memoria, creen que ese niño es superdotado, que a los 4 años le están induciendo para que ya a los 5 esté en primaria, en primer grado. Ese es un grave error. Dejemos que la ciencia nos gobierne, dejemos que la ciencia de la educación nos gobierne. Hay países europeos en el momento que empiezan su lectoescritura a los 7 años. Pero en el Perú yo he tenido alumnos, 11 años segundo de media, y el resultado es que están cansados, dormidos, ¿no? Entonces, necesitamos pensar una constitución ligado a nuestra historia, ligado a nuestras raíces, pero también servida de la ciencia. Una constitución previsora que esté mirando lo que necesitamos en el futuro, porque todo el mundo se da cuenta qué es lo que nos espera de aquí a 10, 20, 30 años. Y ojo, que también los planes y programas educativos sean pensando en 10, 20, 30, 40, 50 años para cada espacio histórico, tener un plan, pero un plan que vaya engarzado uno de otro. De lo contrario no vamos a acariciar el progreso. ¿Usted está de acuerdo que se reforme la Carta Magna de manera total o parcial? Se tiene que reformar de manera total, revisando la historia universal, revisando la historia nuestra, nuestras raíces peruanas, ¿no? Revisando la ciencia, que sea el peruano común y corriente, todos los peruanos participando en la construcción de las reglas de juego
que le van a permitir dar pasos seguros en el futuro. Muy interesante. Vamos a sumar para terminar este punto al economista Calisto, que se encuentra con nosotros en la línea. Usted ha señalado también el tema educativo es fundamental, pero para concluir este punto, ¿usted está de acuerdo que se haga una reforma parcial o total de la Carta Magna? Bueno, quiero fundamentar mi participación con ejemplos concretos. En esta pandemia, el minerio, el tecnológico y también aprenden en casa y nos está prácticamente encajado en lo que son los estudios virtuales, de internet de conectividad. Jóvenes, estudiantes, para el Estado peruano les dote de un tablet, ¿no? Con economista Calisto, no le estamos copiando bien, ojalá se pueda mejorar esta comunicación. A ver si estamos mejor. Adelante, por favor. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora estamos mejor, le escucho. Le comentaba de a los estudiantes del tecnológico. Ha hecho una encuesta, ¿no? Hemos hecho varios documentos para que le doten de conectividad, laptop y tablets por esta situación de los estudios virtuales. Pero ya pasó más de un año y ha dotado a los alumnos de estos implementos, de estas herramientas para los estudios virtuales, conociendo de la situación económica que sufren nuestros estudiantes. La institución puede tener la conectividad, internet, pero son otros estudiantes los que no tienen. Entonces hay un estudio ahora que Aprende en Casa también ha sido un fracaso tremendo, ¿no? Porque no se le ha dotado a los alumnos, tanto en EBR, también tecnológico, no se le ha dotado de los instrumentos, de tablet, de laptop, ¿no? Que el Estado justamente, su misión es estrechar, ¿no?, estas brechas que existen. Muchas de las situaciones económicas de los alumnos son precarios, ¿no? No tienen conectividad. Entonces, aquí entra también el Estado. Para la redundancia, Bukele, presidente de El Salvador, hará unas semanas ha dotado de educación pública de laptops, ¿no?, HP con conexión de internet, y prácticamente les está donando para que un estudiante desde primaria, secundaria, lo pueda seguir cambiando ya los programas hasta sus estudios universitarios, ¿no? Entonces, ¿qué digo? De que justamente el Estado peruano, al perder su rol subsidiador, no invierte para la educación, y la educación es la mejor inversión. Mencionaba el presidente de El Salvador que ha dejado de hacer un aeropuerto importante para ir 3 veces más de lo que cuesta un aeropuerto en conectividad, en aparatos, porque sabemos que esta pandemia va a durar. Entonces, un país centroamericano de menos recursos que el Perú está invirtiendo en educación, y lo cual no hacemos nosotros. Le digo, es una cosa concreta, real, en que el Ministerio nos ha pedido por lo menos 10 informes de los estudiantes de tecnológico para dotarle de equipo, de internet, pero hasta ahora no hay ningún tablet, ninguna laptop. Y seguiremos el 2021 con un inconveniente, porque son los alumnos los que necesitan, la conectividad para seguir. Y muchos de ellos han tenido que dejar porque no tienen conectividad, no tienen los aparatos inteligentes para conectarse en los estudios virtuales. Pero aquí hay una discriminación, una exclusión. Estamos invirtiendo más de 300 millones en implementar los adelantos de la universidad. Entonces, se dan cuenta, entonces hay exclusión a estudiantes, en todo caso, no universitarios, ¿no? Entonces, ahí me parece que el Estado no está cumpliendo un rol de invertir en la educación, y estos son hechos concretos, reales. Y por lo tanto, sugiero
y propongo que sí se debe modificar en el aspecto educativo y que se cumpla, pues, ¿no? A pesar que el Congreso que está en funciones ahora ha aprobado, me parece, una ley obligando a invertir el 6%, ¿no?, del PBI, que a la vez es una letra muerta, ¿no? Entonces depende del gobernante que le dé a la educación un gasto. La educación no es un gasto, es una inversión. Es una inversión porque son las personas que se van formando, van a ser nuestros nuevos gobernantes. Y nosotros, dentro del concepto de esta Constitución del 93, lo vemos a la educación como un gasto, no como una inversión. Si nosotros lo viéramos como una inversión, indudablemente la educación está muy relacionada con el desarrollo de un país. Es decir, nosotros como Estado debemos invertir en nuestra educación. Y todos los países, ¿no?, viendo los modelos de desarrollo, por ejemplo, el modelo de la República Popular China, ¿no?, un modelo, digamos, mixto, un solo partido político, el Partido Comunista Chino, y la Organización Mundial de Salud de China como economía. Claro, ¿cómo se convierte un solo partido comunista gobernando más es la tecnología, ¿no? Y la disputa que tiene con Estados Unidos por el 5G, ¿se dan cuenta, no? Entonces, nosotros debemos invertir en ciencia, en tecnología y en educación para salir del subdesarrollo. Muchas gracias, economista Leo Calisto, por su participación. Muchas gracias. También hemos terminado esta primera parte en concreto. El que quiere totalmente una nueva Carta Magna es el profesor Julio César Linares Nava, Luis del Águila Valencia. El que quiere una reforma parcial con alguna modificatoria es el ex parlamentario don Leonardo Inga Vázquez y también el economista Calisto. Yo quisiera también dar mi punto de vista. Es importante que se haga una reforma parcial. Total, creo que hay cosas importantes que están enmarcados en esta Carta Magna. Vamos a hacer una primera pausa y cuando retornemos vamos a seguir dialogando esta mañana con nuestros invitados aquí en La Semana. La información comentada, analizada a través de Uranio Televisión. Una pausa y ya retornamos.